Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para continuar con nuestra serie Yo Barrabás. Hoy en este video estamos llegando al capítulo número 3, Totalmente Libres. Recordamos que estamos viendo 3 capítulos, culpables, sacrificio vicario y totalmente libres. Culpables trata acerca de esa condición universal de toda la humanidad. Toda la humanidad caída en Adán, es culpable de pecado delante de Dios. Sacrificio vicario o sustitución. Cristo sustituyendo al pecador en la crucifixión, en el sacrificio, para llevar el pecado de los pecadores y otorgar perdón por esos pecados, pagar esa deuda. El pecado es de los pecadores, ¿no? De los pecadores que están unidos a Cristo por medio de la fe. Es puesto sobre el sacrificio de Cristo. Cristo paga esa deuda y la justicia perfecta de Cristo es imputada a estos pecadores, de modo que hay una sustitución en este caso en general. Y eso es lo que implica o las consecuencias de esa muerte vicaria de Cristo. Y totalmente libres, que es la consecuencia final de ese sacrificio vicario que nos es otorgado a nosotros como consecuencia última o definitiva, ¿no? Totalmente libres, pero ¿libres de qué? ¿O libres para qué? Y de eso es de lo que vamos a estar tratando hoy y en un siguiente video. Perdón. Y en un siguiente video, es decir, vamos a hacer 2 videos de este último o de este tercer capítulo. Totalmente libres, vamos a ver los medios de esa libertad, y en un siguiente video y último video vamos a ver los propósitos, la finalidad de esa libertad, es decir, cómo somos libres y para qué somos libres. Somos libres cómo y de qué, y libres para qué. Entonces, recordamos que estamos usando los textos que hablan acerca del personaje de Barrabás como modelo histórico con el cual nos estamos identificando. Barrabás era culpable totalmente. Cristo sustituyó a Barrabás en el castigo, en la crucifixión. Asimismo, nosotros identificándonos con Barrabás, pues somos culpables como Barrabás. Cristo tomó nuestro lugar en la condenación, en ese castigo, y totalmente libres. Barrabás quedó completamente libre para continuar con su vida. No sabemos qué habrá hecho de su vida, pero bueno, quedó en total libertad, en tanto que Jesús fue condenado en su lugar. Así nosotros también somos libres en Cristo. Y vamos a ver entonces libres de qué, cómo es que somos libres y libres para qué. Entonces vamos a ver dos videos porque es demasiado contenido para uno solo, sería un video extremadamente largo, y bueno, pienso que podemos hacer 2 videos medio breve, medio. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y leemos ahí en Lucas 23, del 13 al 25. Dice allí: Pilato convocó a los principales sacerdotes disculpen, Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo: ustedes me han presentado a este hombre como un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes y no lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Se lo envié a Herodes. Un detalle, se lo envió a Herodes porque Pilatos en cierta forma estaba tratando de librarse de la responsabilidad de este asunto. No era tanto que Pilato estuviera tratando de ser justo, sino de que estaba buscando la manera de no tener una relación directa con esta cuestión. Bueno, ya sabemos esa historia, está en los evangelios, solo es leerlo. Se lo envié a Herodes y tampoco él lo ha hallado culpable. Por tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo
voy a castigarlo porque, bueno, porque el pueblo estaba excitado en contra de Cristo y bueno, si le damos un buen escarmiento a este hombre, como que a ustedes se les aplaca ya y no hay necesidad de matarlo. Todavía, vaya, no me puedo librar, Pilato, ¿no? No me puedo librar de tener que actuar, perdón, al respecto. Pero bueno, no tenemos que matarlo tampoco. Ya lo castigamos, a ustedes se les pasa la fiebre esta que tienen y ya, y él se va libre y todo se acabó. Pero no fue así. Bueno, seguimos. Voy a castigarlo y después de eso lo dejaré libre. Y en cada fiesta, él, es decir, Pilato, tenía que poner en libertad a un preso. Era una costumbre que él había hecho de dejar preso, de dejar libre a un prisionero. Pero toda la multitud gritaba al unísono: fuera con este, sí, refiriéndose a Jesús, fuera con este. Perdón. Ajá. Fuera con este, déjanos libre a Barrabás. Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez Pilato les dijo: pues ¿qué crimen ha cometido este? Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad a quien habían pedido, es decir, a Barrabás, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, y puso a Jesús a la disposición de ellos. Dice a la disposición de ellos como queriendo decir, bueno, yo no voy a ser el responsable de esa muerte. Ustedes lo quieren, ustedes lo están pidiendo, así que háganlo. Claro, por supuesto, lo hicieron los romanos propiamente, los judíos en sí no lo podían hacer, pero fue como diciendo, bueno, que se cumpla la voluntad de ustedes. Yo no lo estoy matando por mi propia voluntad, sino porque ustedes así lo quieren. Una cuestión de lo que estaba sucediendo. Bueno, ese es el relato que aparece en los evangelios y todos conocemos esta historia. Libertad. Libertad es el anhelo de millones de personas en todo el mundo. Cada noticiero de cualquier país que se pueda ver, en estos noticieros se pueden ver cientos de manifestaciones y de protestas en todo el globo terráqueo, en todo el planeta. Y sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que todas ellas tienen por común el reclamo de ciertas libertades. Todo el mundo quiere ser libre, libre para algo, libre de regímenes tiránicos o libres para decidir sus propias vidas, libres para usar la moda que quieran usar, libres para emprender negocios, etcétera, libres para cualquier cosa que se puedan imaginar. Y actualmente están pidiendo muchas libertades para cosas incluso que no deberían ni siquiera ser. Pero bueno, todo eso está pasando. ¿Y qué hay de la libertad del pecado y sus consecuencias? ¿Qué hay de ese tipo de libertad? Vamos a ver Romanos 6. Vamos a ver Romanos 6 del 1 al 14. Deberíamos ver todo el capítulo 6 en ese contexto para entender bien todo este asunto de la libertad cristiana. Pero por amor al tiempo y para no hacer extremadamente extenso este video, pues vamos a dejarlo en el versículo 14 y citaremos algunos versículos posteriores de este mismo capítulo. Pero vamos a leer ahora hasta el verso 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, estamos hablando de la libertad del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ajá. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es una expresión sumamente importante. Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a entender por qué la importancia de esta frase con relación a nuestra libertad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque estamos hablando precisamente de ser libres del pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, precisamente porque si somos libres del pecado, pues ya no se puede enseñorear de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios, y vamos a ir citando quizás algunos versículos posteriormente. Para comenzar a hablar de libertad en relación con el pecado, es necesario comenzar por entender qué relación tenemos espiritualmente con dos señores en este tipo de ámbito: el Señor pecado y el Señor Jesucristo. Espiritualmente hablando, todos estamos sujetos a uno de estos dos amos o señores espirituales. Específicamente, todos nacimos por vía natural, todos nacimos sometidos al Señor pecado, es decir, heredamos el pecado de esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Producto de la caída de Adán. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán en su caída. Recuerden que Adán, como cabeza federal de la humanidad, cuando él como nuestro representante cayó, no solo cayó él como individuo, sino que también todos nosotros caímos en él. Así que todos heredamos esa naturaleza de pecado. Por lo tanto, el pecado ha sido nuestro amo y nuestro dueño desde el momento de nuestro nacimiento natural. Incluso antes, desde el momento mismo de nuestra concepción, ya el pecado formaba parte de nuestra naturaleza. En realidad, la única manera de ser libres del Señor pecado es que éste sea sustituido por el Señor Jesucristo. Y de ahí la importancia de la frase Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor nuestro. Importante porque la única manera en la que puedes ser libre del pecado es que el pecado sea sustituido por otro Señor. En tanto que en Cristo está ajeno a nuestra vida, el pecado reina en nuestra vida. El pecado se enseñorea de nosotros, tiene señorío sobre nosotros. Ahora, una vez que hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, que son las demandas propias del Evangelio, Cristo ha tomado el lugar de ese Señor. Es decir, el pecado ha sido destronado de nuestra vida, y en su lugar, es decir, en ese trono, Cristo se ha sentado. Cristo ha ocupado el trono. Cristo ha tomado en sus manos el gobierno de nuestras vidas. Es decir, el pecado tenía el gobierno de nuestras vidas, y para ser libres de ese pecado y de ese gobierno, Cristo tuvo que derrocar a ese señor pecado y ocupar el lugar del dominio, del señorío que tenía el pecado y que ahora lo tiene Cristo. Antes estábamos sometidos
al señorío del pecado y ahora estamos sometidos al señorío de Cristo. Y gracias al señorío de Cristo es que tenemos como beneficio la libertad del señorío del pecado. No puede ser libre del pecado si Cristo no está ocupando el lugar del señorío o del gobierno en tu vida. Esa es la manera de ser libres del pecado. En cierta ocasión, leyendo un libro que llevaba por título Manual de Evangelismo, allí se explicaba el Evangelio, en todas sus doctrinas, en todos sus elementos doctrinales, se explicaba completamente. Y se explicaba también la manera de exponerlo de la forma más eficaz posible a los practicantes de otras religiones no cristianas o religiones vinculadas al cristianismo, pero que erradas en su percepción. Y en cierto momento de la lectura de ese manual, había un escrito, había algo que decía por escrito, y es que cuando presentáramos el Evangelio no nos enfocáramos en el señorío de Cristo, sino en la necesidad de depositar la fe en Cristo propiamente, de ser creyente primeramente, de recibir a Jesús como Salvador de nuestras vidas, y que luego empezáramos a entender y a buscar cada vez de manera más progresiva someternos al señorío de Cristo. Entiendo la intención del escritor de este manual, con el hecho de que su deseo es que las personas busquen a Cristo, busquen en Cristo la salvación, de que las personas busquen en Cristo la salvación, y que poco a poco después vayan entendiendo todas las connotaciones. Entiendo quizás esa intención de ese autor, pero tiene una perspectiva realmente errónea, equivocada y peligrosa. De hecho, ese ha sido el grave peligro que más ha azotado a la iglesia cristiana moderna, es decir, a la iglesia cristiana de nuestro tiempo. Muchos, yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría del cristianismo moderno, e incluso diría del cristianismo con intenciones sinceras, está siendo afectado, y yo diría gravemente, por esa falta. Muchos cristianos ven en Cristo solamente al Salvador, pero no al Señor. Muchos cristianos buscan en Cristo la salvación de sus vidas, pero no buscan someterse a el señorío de Cristo. Ven el señorío de Cristo como algo secundario, como algo no relevante, como algo poco importante. Le dan una excelsa importancia al tema de la salvación que Cristo otorga, pero le dan una mínima importancia al tema del señorío de Cristo y del sometimiento a la obediencia a Cristo. A eso le dan poca importancia. Incluso cuando algunos de nosotros intentamos exponer este asunto de la obediencia a Cristo, del señorío de Cristo, te miran con recelo y te miran como diciendo, aquí tenemos como un aspecto de legalismo, este predica el legalismo, es un legalista, este es más bien un legalista. No es el caso, es que el problema es que hay que entender la relación correcta entre la salvación que Cristo otorga y la causa de esa salvación. Si tú no entiendes la causa de la salvación que Cristo otorga, entonces ¿cómo puedes estar seguro de que Cristo realmente te ha otorgado salvación? Es decir, tienes que empezar por lo básico. Es como una escalera que tú tienes un peldaño 1 y un peldaño 2 y un peldaño 3. Es decir, tú no puedes subir directamente al peldaño 4 o 5 sin pasar por los peldaños previos. Tú tienes que subir de uno a uno, así, de abajo hacia arriba, de uno en uno. Aquí no te puedes saltar un peldaño. Aquí no hay manera de subirse un escalón más.
No hay forma. Si Cristo no es el Señor de tu vida, entiende que tampoco es el Salvador de tu vida, porque la salvación que Cristo otorga es un fin, es un producto, es una consecuencia de una causa. Y la causa es que el Señor pecado ha sido destronado de tu vida y Cristo ha ocupado el lugar de, es decir, el trono. Ese trono que estaba ocupado por el pecado, Cristo ha ocupado ahora ese trono. Ahora Cristo es el Señor de esa vida. Cristo ha comprado esa vida, es decir, la tuya, la mía. Ha comprado esa vida para sí. Ahora esa vida, la vida de ese creyente, le pertenece a Cristo. Cristo es el Señor, el dueño, el amo, y como consecuencia de ese señorío y de ese gobierno de Cristo es que te es otorgada la salvación. La salvación es, a fin de cuentas, una consecuencia del señorío de Cristo. Pero si tú no estás entregado al señorío de Cristo, si Cristo no es el Señor de tu vida, si tú no vives en obediencia a Cristo, en una conciencia plena de que Cristo es el Señor, no el Señor del universo, sino el tuyo. Si tú no vives en esa conciencia plena, si Cristo no es tu Señor, entonces tampoco es tu Salvador. Y eso es importante porque cuántos creyentes van a llegar un día a la presencia de Cristo diciendo, Señor, Señor, pero y Jesús le dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Es decir, cuántas cosas que están escritas en el Evangelio respecto a estas personas que se creen creyentes, pero que realmente no están sometidos al señorío de Cristo. No van a recibir la salvación de Cristo, eso es seguro. Entonces es triste, es muy triste, porque eso significa que hay un gran por ciento del cristianismo en el mundo que es nominal, pero el cristianismo nominal no tiene poder de salvación. Solamente el Cristo resucitado tiene poder de salvación y solamente otorga salvación a aquellas personas que son de su propiedad y que están sometidas a su señorío, aquellas personas cuyo pecado ha sido removido de su vida y Cristo ha ocupado el trono que antes ocupaba ese pecado. Entonces esas personas reciben como consecuencia del gobierno de Cristo en sus vidas la salvación de sus vidas, valga la redundancia. Entonces, la cuestión es que no es posible recibir a Jesús el Salvador aparte de Jesús el Señor. Usted no puede dividir a Cristo, no puede tomar a Cristo y dividirlo en dos y decir, bueno, esta parte de Cristo el Señor no la voy a recibir, solo voy a recibir a esta parte de Jesús el Salvador. Eso usted no lo puede hacer. Jesús es tanto Señor y Salvador, pero es Salvador en consecuencia de que es Señor. Es Salvador en virtud de su señorío, no al revés. No es que Jesús es Salvador para después ser Señor, no es así. Es que Jesús es Señor y entonces otorga salvación. Es así como funciona. No es posible recibir a Jesús el Salvador y no a Jesús el Señor. ¿Por qué? Pues porque para que Jesús sea el Salvador de nuestras vidas tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Si el Señor Jesús no destrona al Señor pecado, no puede ser nuestro Salvador. De ahí que la libertad que todos deseamos tener de la influencia y de las consecuencias del pecado sobre nosotros dependerá de que Jesús sea el Señor en nosotros. Así que cuando hablamos de tener fe en Jesús, cuando estamos hablando de tener fe en Jesús, lo que la mayoría de los cristianos modernos no entienden y lo que la mayoría de los cristianos modernos mal predican es que le dicen a la gente confía en Cristo o ten fe en Jesús, pero no les explican qué significa exactamente tener fe en Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que recibir a Jesús como Señor y Salvador, como Señor y Salvador, no a la inversa, como Señor y Salvador.
Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, resultado, consecuencia, finalidad, la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta que la vida eterna es un fruto, es un resultado de qué? De que ya no eres siervo del pecado, sino que eres siervo de Cristo. Es así como funciona el Evangelio. Notan cómo se establece la relación entre dejar de ser siervos o esclavos, porque la Reina Valera, donde dice siervos, realmente la palabra original es esclavo. Dejar de ser esclavo del pecado para ser esclavo de Dios o esclavos de su justicia. No estamos hablando de legalismo, estamos hablando de un patrón lógico. Si Cristo no es el Señor, si Cristo no es el Rey, si Cristo no es el dueño, si Cristo no es el amo de tu vida, tampoco puede otorgarte los beneficios de su gobierno, porque tú no estás sometido a su gobierno. Por lo tanto, Dios no puede otorgar sobre ti los beneficios de un gobierno que no tiene sobre ti. Es lógica simple, no es otra cosa. Entonces, en otra ocasión, en cierta ocasión, en otro momento, yo tenía una conversación con una señora anciana de la iglesia, y recuerdo que su nieta participó con nosotros, intervino en la conversación amablemente, no fue una interrupción, sino una conversación amena. Ella también en cierto momento participó de nuestra conversación y nos decía que ella creía en Dios a su manera. En otras palabras, nos estaba diciendo que ella era quien establecía sus propias normas para tener con Dios una relación. O sea, que si ella era quien dictaba las reglas y Dios tenía que someterse a las reglas de ella, entonces ella y no Dios era quien señoreaba en esa relación. De modo que el señor pecado no es removido del trono de su vida, pero aún así ella tenía la esperanza o la pretensión de recibir de Dios sus beneficios redentores. En otras palabras, ella esperaba recibir de Dios su bondad, su misericordia, incluso la vida eterna, el cielo, el paraíso, en fin, pero era ella quien dictaba las reglas en esa relación con él y era Dios quien se tenía que someter a las reglas de ella. Entonces ella era quien señoreaba en esa relación, es decir, Dios ahí no era el Señor. Ella era quien ocupaba el lugar del Señor. El trono seguía siendo del pecado, porque nunca ningún pecador va a tomar el trono de su propia vida, sino que mientras el pecado no sea quitado del trono, pues sencillamente ese pecador seguirá siendo un esclavo del pecado. Pero aún así, esta persona y ella, como muchísima gente, pretenden tener ese tipo de relación con Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Sencillamente no funciona. Sencillamente no funciona, porque para que Dios te otorgue los beneficios de su gobierno, tienes que estar sometido a su gobierno. Es una cuestión, como ya dije, de lógica simple. Bueno, entonces, no hay manera en que podamos recibir los beneficios redentores de Dios si no estamos sometidos al gobierno de Dios. En el versículo 7, ahí en Romanos 6, se iguala la idea de morir con Cristo con la justificación por fe. Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Los cristianos en realidad no están libres de pecar en esta vida, por supuesto que no. Pero el hecho de que Dios nos ha justificado es la base para una nueva libertad, una libertad para resistir al dominio del pecado en nuestras vidas, como lo indica el verso 6.
Esta verdad se expresa también en el verso 8, donde dice: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En el verso 4, Pablo nos enseña que participamos junto con Cristo en su muerte y en su resurrección para andar en una vida nueva. Ahora nos explica que vivimos esa nueva vida como un anticipo, como una primicia de la vida de resurrección, que es lo que esperamos. Pues esa es la promesa del versículo 8, donde dice: si morimos con Cristo, también viviremos con Él. La identificación con Cristo en su muerte fue el propósito de ser resucitados con Él a una nueva vida. Porque si vivimos por la promesa de la resurrección del cuerpo en el día final, debemos vivir ahora la nueva vida bajo la autoridad de Cristo. Debemos vivir ahora la nueva vida bajo la autoridad de Cristo. Así vemos surgir la sencilla verdad de que morir al pecado, como lo dice el verso 2, es ser justificado del pecado, como lo dice el verso 7. Es una cuestión lógica, como en el capítulo 7 de Romanos, cuando Pablo utiliza una analogía del matrimonio y dice que cuando uno de los cónyuges muere, el otro ha quedado libre para casarse con quien quiera, porque ya no está sujeto a la ley del matrimonio que tenía con esa persona que ya ha fallecido. Del mismo modo, si nosotros morimos al pecado, el pecado era nuestro dueño, pero nosotros morimos al pecado, hemos quedado libres de ese amo. Ahora estamos libres para unirnos a otro amo, en este caso al amo Jesucristo, de quien tendremos otros beneficios. Es decir, del pecado no es que tuviéramos beneficios propiamente, teníamos consecuencias. De Cristo tendremos otras consecuencias, pero serán consecuencias beneficiosas. Debido a nuestra confianza en la muerte expiatoria de Cristo, al fin y a fin de que no sirvamos más al pecado, es que podemos tener esa tranquilidad de justificación y de vida eterna. Todos somos esclavos del pecado por naturaleza, hasta que nos volvemos obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, es decir, sometidos por el Evangelio o sometidos al Evangelio, a la doctrina del Evangelio. Eso sucede cuando hemos nacido de nuevo. En ese momento del nuevo nacimiento es que la regeneración opera en nuestras vidas. Hemos resucitado, es decir, hemos muerto el pecado y resucitado con Cristo a una nueva vida. Y en esa nueva vida en la que hemos resucitado con Cristo, somos obedientes a el Evangelio, es decir, a las doctrinas del Evangelio, y las doctrinas del Evangelio implican el señorío de Cristo. Somos obedientes a Cristo. Si tú no eres obediente a Cristo en tu práctica habitual de vida, eso demuestra que Cristo no es el Señor de tu vida. Y si Cristo no es el Señor de tu vida, entiende que tampoco es tu Salvador. Si tú quieres tener tranquilidad y seguridad de que Cristo es tu Salvador, entiende de que tienes que tener una nueva vida. Tienes que haber muerto al pecado y tienes que haber resucitado con Cristo. Tienes que haber sido entregado a la obediencia del Evangelio. Si eso no ha sucedido en ti, si tú no tienes ese fruto, como cuando Santiago dice, la fe sin obras es muerta, está diciendo que si tú dices que tienes fe, pero tu vida no expresa de manera práctica en obras tangibles y visibles esa fe, es decir, que se traduce en obediencia. Si tú no tienes una vida de obediencia a Cristo, si Cristo no es el Señor de tu vida, entonces el pecado sigue siendo el Señor de tu vida y tú no eres salvo. Lógica simple. Bueno, el gozar de la gracia de Dios es estar sometidos a la forma de vida que exige el Evangelio. Cuando alguien abandona el servicio al pecado por el servicio a la justicia, está libre de su antiguo amo y sometido al nuevo amo. Es que es tan simple. Yo quisiera poder decirlo de una manera más simple, pero creo que no encuentro una manera más simple de decirlo. Si tú no estás sometido en obediencia a las demandas del Evangelio y al Cristo, al Señor Jesucristo, que reina ahora a través de su palabra
en tu vida, si tú te demuestras a ti mismo y te encuentras de que tú no has estado viviendo en obediencia al Cristo resucitado, es obvio que Cristo no es tu Señor. Pero si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador, porque la salvación, como ya lo vimos, es un fin, es un fruto, es un resultado, es una consecuencia, es algo que Dios otorga a aquellos que están sometidos a Cristo. Si tú no estás sometido a Cristo, si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Así de simple. Así de simple. Y no es legalismo. No, esto no es legalismo. No estamos predicando legalismo. No estamos diciendo tienes que cumplir tales y tales y tales mandamientos. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tienes que vivir en obediencia al Evangelio y que Cristo tiene que ser el Señor de tu vida y que tú tienes que mostrarte a ti mismo, examinarte a ti mismo y encontrarte que realmente estás viviendo bajo el señorío de Cristo. Y si eso no está pasando, es porque Cristo no es tu Señor, tan simple como eso. Entonces tampoco es tu Salvador, porque recibir a Cristo o poner la fe en Cristo significa recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es así como funciona, tan sencillo como eso. Romanos 8:21 dice, pues también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Noten las palabras, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vean cómo se relacionan los aspectos de libertad y gloria. La glorificación final de los creyentes, que es ese estado de absoluta perfección que nos espera en el paraíso, nuestra morada eterna con Dios, va acompañada de libertad. Es decir, libertad del pecado y de todas sus funestas consecuencias, la culpa y la consecuente condenación. Libertad de todo eso. Y esa libertad se obtiene mediante la justificación, que la versión popular lo traduce como libre de culpa. Cuando una persona entra en una relación de fe con el Señor Jesucristo, recuerda que no puedes eliminar el señorío de Cristo desde su persona, entra en una relación de fe con el Señor Jesucristo, esa persona es justificada y por lo tanto es libre de culpa, ya que por medio de la fe ese creyente ha hecho del Cristo resucitado su Señor y por tanto todos sus pecados han sido perdonados porque fueron a la cuenta del sacrificio de Cristo en la sustitución, lo que ya vimos en el capítulo 2. La justicia de Cristo reviste a este pecador arrepentido y sometido a Cristo. Es así como funciona. Pueden verlo en 1 de Pedro 2, del 22 al 24. Hay un texto que particularmente presenta una ilustración, digamos que impactante, respecto a cómo el Señor Jesús nos otorga libertad del pecado. Dice Colosenses 2, 11 al 15. En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, pero aún estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Es una ilustración. Está diciendo que cuando una persona era un deudor, esa persona llevaba o había un registro escrito por parte de la legalidad, por parte de la justicia. Había un registro, un documento escrito que llevaba toda el acta, todo el registro de sus violaciones a la ley. Es decir, nosotros hemos violado la ley de Dios y existe un registro contra nosotros de todas nuestras violaciones a la ley de Dios. Ese registro existe, pero
Cuando este pecador se ha unido a Cristo por medio de la fe, ese registro ha sido anulado, ha sido eliminado, porque se tomó ese registro y se clavó en el sacrificio de Cristo. Se puso sobre Cristo el registro de nuestra deuda y Cristo pagó por esa deuda. De modo que para nosotros ese registro ha sido anulado. Para nosotros, los creyentes, ese registro ha sido eliminado o ha sido borrado. Así que ya no tenemos más deuda, ya no tenemos más culpa. Es decir, ya no somos culpables delante de Dios. Es así como funciona. Ahora, dice que Cristo triunfó sobre esos poderes y sobre esos gobernantes a los que estábamos sometidos, el pecado, el diablo, en fin, estábamos sometidos a los poderes del mundo, estábamos sometidos. Cristo tomó a todos esos gobernantes que estaban sobre nosotros, a los cuales nosotros estábamos sometidos, los tomó y los despojó y los mostró, los exhibió públicamente en su desfile triunfal. Había una ilustración, es decir, es otra forma de ilustración, cuando un general romano, un comandante romano, tomaba un país enemigo y vencía a sus ejércitos y a sus líderes, a sus gobernantes. Ese general, ese comandante, tomaba a esos gobernantes, los despojaba de sus armas, los exhibía en un desfile de triunfo que terminaba en el circo romano, en la arena, donde estos gobernantes eran ejecutados a la vista del pueblo, y así el pueblo romano podía sentirse tranquilo de que esos gobernantes ya no representaban una amenaza para sus vidas. Del mismo modo, el creyente genuino que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, Cristo tomó a esos gobernantes y los exhibió públicamente en su desfile victorioso. Es decir, los venció, los despojó de sus armas, los despojó de sus poderes sobre nosotros. Ya esos gobernantes han sido vencidos y los creyentes no deben tener temor de las pruebas o de las tentaciones o de la acechanza de esos enemigos, porque han sido vencidos. Hay un versículo específicamente en capítulo 1 de Colosenses donde dice 1:13, dice: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, es decir, de esos gobernantes, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y noten cómo se relacionan dos cuestiones aquí. Los gobernantes que antes estábamos sometidos a ellos han sido destronados, y nosotros hemos sido trasladados del gobierno de esos anteriores gobernantes, que eran el pecado, el diablo, nuestra propia concupiscencia, en fin. Nosotros hemos sido movidos de debajo del sometimiento de esos gobernantes para estar ahora bajo el reino de Jesucristo, es decir, bajo el gobierno de Jesucristo. Entienda, la forma de hallar libertad en Cristo es que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Si Cristo no es el Señor de nuestras vidas, si Cristo no está ejerciendo su reino y su gobierno sobre nuestras vidas, entonces aún estamos sometidos al gobierno de esos antiguos gobernantes. Vamos a dejar nuestro video hasta aquí. Ya está pasado un poquito de tiempo, no vamos a extenderlo más, pero le dejamos con esa noción clara de que la forma de hallar libertad del pecado, de las consecuencias del pecado, es que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Si Cristo no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador, porque la salvación es una consecuencia de su gobierno. Si no estás sometido al gobierno de Cristo, entonces no puedes disfrutar de los beneficios de ese gobierno. Dios te bendiga.